Cada día se producen millones de latas de frijoles en todo el mundo. Un alimento básico, presente en muchos hogares, que ha acompañado a generaciones por su sabor, su practicidad y ese aroma tan familiar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se cocinan, empacan y sellan para durar meses sin refrigeración? Visitamos la fábrica de La Costeña, en Ecatepec, Estado de México, para descubrir cómo se procesan más de 1,200 latas por minuto. Los frijoles han sido parte de la alimentación básica de los pueblos mesoamericanos durante siglos, pero fue hasta mediados del siglo XX que comenzaron a llegar a las mesas de una forma distinta, dentro de una lata. La Costeña fue fundada en 1923 por Vicente López Resines, quien comenzó vendiendo chiles en vinagre en un pequeño local de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, la empresa creció y diversificó sus productos. Entre ellos, los frijoles cocidos enlatados se volvieron un favorito en miles de hogares. Los frijoles en lata ofrecían una solución práctica para las familias mexicanas. Sabor casero listo en minutos, sin necesidad de remojar, cocer o sazonar. Y para muchos, ese sabor evoca recuerdos de la infancia, comidas en casa y domingos en familia. Hoy, La Costeña produce miles de toneladas de frijoles cada año. Se cocinan, se empacan y se sellan en una enorme planta ubicada en Ecatepec. El secreto está en mantener el sabor de siempre, ese que tanto conocemos, pero producido a escala masiva. Todo comienza en el campo. Antes de llegar a una lata, los frijoles pasan por un proceso agrícola que involucra meses de trabajo. Estas pequeñas legumbres, fundamentales en la alimentación mundial, se cultivan principalmente en regiones de clima cálido y templado. Los principales países productores del mundo son Brasil, India, México, Estados Unidos y China, aunque también se cultivan a gran escala en países de Centroamérica y Sudamérica como Argentina, Nicaragua o Perú. En América Latina, por ejemplo, muchas fábricas trabajan con proveedores locales o cooperativas agrícolas, donde los frijoles se cultivan de forma intensiva en tierras fértiles que han sido preparadas durante décadas para este tipo de leguminosa. En Estados Unidos, los frijoles que terminan enlatados suelen provenir de estados como Michigan, Nebraska y Dakota del Norte, donde las condiciones del suelo permiten cosechas abundantes y de alta calidad. El cultivo del frijol comienza con la siembra de las semillas en surcos bien preparados, generalmente a comienzos de la temporada de lluvias. Después de unas 8 a 12 semanas, las plantas alcanzan la madurez y los granos están listos para ser cosechados mecánicamente mediante trilladoras. Luego, los frijoles se secan al sol o en secadores industriales para reducir su humedad y facilitar el almacenamiento y transporte. Una vez cosechados, los frijoles secos se envían a las fábricas, donde comienza un proceso altamente automatizado que los convertirá en el alimento enlatado que todos conocemos. Ya en la planta, lo primero es clasificar. Los frijoles llegan en grandes sacos o contenedores y son volcados en tolvas de recepción. Desde ahí, viajan por cintas transportadoras hacia una serie de máquinas que eliminan piedras, ramas o cualquier otro material no deseado. Se usan cribas vibratorias, corrientes de aire y detectores ópticos para asegurarse de que solo los mejores frijoles sigan adelante. Luego de esta selección, los frijoles pasan por un proceso exhaustivo de limpieza industrial. Primero, se utilizan tamices vibratorios que separan los granos de impurezas como tierra, piedras pequeñas y restos vegetales. A continuación, un sistema llamado deschinador por gravedad específica permite separar materiales más pesados, como pequeñas piedras que podrían haber pasado desapercibidas. Pero eso no es todo. Para eliminar partículas metálicas, se utilizan imanes potentes, asegurando que el producto esté libre de contaminantes peligrosos. Esta fase es crucial, ya que garantiza que los frijoles que serán enlatados cumplan con las normas de seguridad alimentaria y lleguen al consumidor en condiciones óptimas. Una vez que los frijoles han sido seleccionados y limpiados, es momento de prepararlos para el enlatado. Aquí entran dos etapas fundamentales: el remojo y el blanqueado. Primero, los frijoles se sumergen en grandes tanques con agua durante un periodo que puede variar entre 12 y 18 horas. Este paso, conocido como remojo, permite que los frijoles se rehidraten, aumentando su tamaño y suavizando su textura. Pero además, ayuda a reducir sustancias que podrían causar indigestión, haciendo el producto mucho más digestivo y agradable para el consumidor. Después del remojo, los frijoles pasan al blanqueado, un proceso en el que se sumergen brevemente en agua caliente o vapor. Esto cumple varias funciones: eliminar microorganismos superficiales, inactivar enzimas que podrían deteriorar el producto y mejorar la textura y el color final. También facilita la expulsión de aire en el interior del grano, lo que es esencial para el siguiente paso, que es el enlatado. Antes de continuar, los frijoles se enfrían rápidamente y se escurren completamente. Todo está listo para unirlos con el ingrediente que les dará ese sabor característico:
Sí, hablamos de la salsa. Ese líquido espeso que acompaña a los frijoles enlatados no solo está ahí para dar sabor, también cumple funciones importantes de conservación y nutrición. La salsa generalmente se elabora con pasta de tomate, agua, sal, azúcar y un toque de especias como ajo, cebolla en polvo y comino. La pasta de tomate aporta no solo sabor, sino también licopeno, un antioxidante natural beneficioso para la salud. La sal y el azúcar ayudan a equilibrar el sabor y a actuar como conservantes naturales, extendiendo la vida útil del producto sin necesidad de aditivos químicos. Cada fabricante puede ajustar la receta para lograr un perfil de sabor único, pero todos comparten el objetivo de realzar los frijoles sin opacarlos. Además, esta combinación también aporta fibra, proteínas vegetales y minerales esenciales, haciendo de cada lata una opción completa y saludable. Ahora que los frijoles están rehidratados y la salsa está lista, llega el momento de unir ambos elementos. En una línea de envasado automatizada, las latas vacías pasan por estaciones de llenado, donde se dosifican cuidadosamente las porciones de frijoles y salsa. La proporción debe ser exacta y constante en cada unidad, no solo para garantizar uniformidad, sino también para que el proceso térmico posterior sea efectivo. Aquí entra nuevamente el control de calidad, que revisa que ninguna lata tenga exceso o déficit de contenido. Si alguna no cumple, se retira inmediatamente. Después del llenado, las latas se sellan herméticamente con tapas metálicas mediante maquinaria de alta precisión. Este cierre no solo impide la entrada de aire y bacterias, sino que también permite conservar la frescura, sabor y textura de los frijoles durante meses. Con las latas ya selladas, entramos a una de las etapas más críticas: la esterilización y cocción. Este proceso se realiza en autoclaves industriales, grandes cámaras que someten las latas a temperaturas superiores a los 121 grados Celsius, bajo alta presión. Esta combinación de calor y presión elimina cualquier microorganismo patógeno y asegura la inocuidad del producto. Además, garantiza que el alimento permanezca estable sin necesidad de refrigeración. El tiempo y la temperatura deben ser exactos, ya que una cocción insuficiente podría poner en riesgo la salud del consumidor, mientras que una excesiva podría alterar la textura y el sabor de los frijoles. Una vez finalizada la cocción, las latas se enfrían rápidamente con agua para detener el proceso térmico de inmediato. Después de ser cocidas y esterilizadas, las latas pasan a una sección donde se realiza un enfriamiento rápido. Esto se hace mediante duchas de agua fría o inmersión, con el objetivo de detener completamente la cocción y preservar la calidad del producto. Una vez frías, las latas se secan, se etiquetan y se almacenan en áreas frescas, secas y sin luz directa. Estas condiciones evitan la oxidación del envase y la pérdida de propiedades nutricionales. Durante esta etapa también se realiza una revisión final, donde se descartan las latas con abolladuras, fugas o cualquier otro defecto físico. Una vez etiquetadas, las botellas se agrupan en cajas, listas para ser paletizadas y enviadas a su destino final. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.